¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos desde Chiapas. Soy Mati Villalobos y me da mucho gusto recibir al maestro Adrián Marcelli de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo en este Yoga en Podcast. Y hoy también tenemos una gran invitada que Adrián nos vas a hacer favor de presentar. ¿Cómo estás? Hola Mati, pues vamos a hacer una charla en tres bandas. Muy amable, estoy muy contento de que haya aceptado nuestra invitación la doctora Yara Oteiza. Voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a estar bombardeándole con preguntas a la doctora Oteiza, sobre todo porque mucha gente me ha escuchado mucho hablar del tema y pues espero que me sigan escuchando, pero el interés que tengo con la doctora Yara Oteiza parte de un conjunto de lecturas que yo he estado muy interesado en seguir, que se trata del diálogo de Oriente y Occidente, ¿no? Yoguismo parte también de esa idea, fíjate, porque nuestro linaje, nuestra escuela, por llamarle de alguna manera, parte de un personaje que vive en el Turquestán chino, en un oasis, en las montañas del Himalaya, y luego viaja a Europa. No voy a hablar de eso porque puedo dedicar todo el tiempo a eso. Viaja a Europa y conoce al maestro de mi maestro, que es un personaje de nacionalidad belga que nació casi accidentalmente en París, y él contacta al yoga de la India con la tradición tan importante como es la de Shivananda. Y entonces ahí se conjugan dos tradiciones, ¿no? Una tradición china tibetana y una tradición hindú por la influencia de Shivananda, y luego esta necesidad de, de vincularlo con el lenguaje occidental. Entonces, ha habido muchos intentos y yo creo que es uno de nuestros grandes objetivos, como reflexionar con la experiencia que han tenido los yogis del pasado y traducirlo a nuestro lenguaje. Partimos de una idea en donde el yoga trabaja como multinivel. A ver, lo voy a explicar porque creo que eso se puede entender de muchas otras maneras. Multinivel quiere decir que nos interesa mucho el yoga restaurativo a nivel anatómico y fisiológico, pero desde los años 50 empieza en la medicina en Europa a haber un gran interés sobre la medicina psicosomática. El maestro, mi maestro, este francés, se emociona mucho, Yara, porque dice que ese es el puente para entender la parte sutil del yoga, el aspecto de la somatización, la medicina somática le llaman en ese momento. Pasa el tiempo y muchos yogis de la India que viajan a China, Japón, llegan a América y empiezan a hablar, o empieza a surgir un movimiento muy poderoso que tiene influencia en la Segunda Guerra Mundial, que es el movimiento de la psicología o las psicoterapias humanistas. Y ahí fue donde a mí me hizo mucho clic, porque me di cuenta que muchas escuelas de psicoterapia humanista están influidas por el pensamiento del yoga. Entonces entramos tres niveles, ¿no? Anatómico, emocional, y algo que a ti te ha interesado mucho, doctora, es el tema de la meditación. Es como algo que tiene un trasfondo muy sutil, la focalización, eh, la mente lúcida, ¿no? Y luego viene una nueva etapa en donde se empieza a desarrollar toda una corriente. Estoy hablando de Occidente, una corriente que se ha denominado de muchas maneras, pero que podemos determinar como una espiritualidad laica. Es decir, muchos movimientos que no pertenecen a iglesias, o que pertenecen pero no están muy rígidos en términos de una visión de lo espiritual. Y empieza a hablarse, después de la Segunda Guerra Mundial, esto tiene mucha importancia, empieza a hablarse de la empatía como la puerta
de este cuarto nivel que es la espiritualidad. Mientras no aprendas a respetar, a empatizar con nosotros, pues estás todavía muy lejos de realmente considerarte espiritual. Bueno, con esa introducción, un día estuve hablando con la doctora Yara Oteiza y yo emocionado le dije, ¿por qué no hacíamos una experiencia de un seminario donde dialogáramos? Entonces tuvimos una primera edición de 8 seminarios donde Mati, que está aquí, fue una entusiasta alumna y estuvimos dividiéndonos los temas, pero algo que a mí me pareció muy importante es que nos escuchamos, ¿no? Y vimos cómo estamos buscando esto. Si algo define a yoguismo es tratar de traducir en un lenguaje actual, en un lenguaje comprensible, el tema de la profundidad del yoga. Bueno, con esta, según yo, brevísima introducción, empiezo diciéndole a la doctora Yara Oteiza que a mí me llamó mucho la atención tu propia experiencia, que me gustaría que nos la narraras. Cuando empezaste a hacer yoga, según entiendo, un día descubriste que yoga, como le pasa a muchos de nuestros alumnos, que yoga no es solamente posturas de yoga, sino que hay una parte que yo le he llamado, a lo mejor más por mercadotecnia que por otra cosa, como la parte invisible del yoga. Quedan muy vinculadas, ¿no? El pranayama. Entonces, mi primera pregunta, sí, que nos platicaras, doctora, ¿cómo te introdujiste al tema del yoga? Si fue de inmediato tu relación con el pranayama o fue un segundo momento y cómo te impactó en relación a ti que tienes toda una formación que ya iremos comentando, científica, médica, ¿no? Ahí está mi primera pregunta. Hola, pues encantada primero que nada de estar aquí dialogando con ustedes en esto que siempre es tan nutritivo. Entonces, bueno, yo tuve la gran fortuna de descubrir el yoga en un gimnasio. Empecé haciendo yoga de gimnasio, con lo que eso conlleva. Estaba buscando básicamente una situación de salud física. Había estado teniendo problemas de espalda baja a raíz de que tenía hijos pequeñitos en ese momento, los cargaba mal. Entonces mi intención era mejorar el dolor, dejar de tener la lumbalgia que estaba teniendo y descubrí que en yoga estaba sanando bastante. Y sí, inicialmente, yo no sé si a todos nos ocurra, fíjense, pero en mi caso fue la euforia de hacer posturas de yoga y de experimentar cosas que no había experimentado con mi cuerpo, que obviamente yo digo que siempre lo que pasa en el cuerpo per- permea de una manera mucho más profunda, aunque inicialmente no nos demos cuenta, así lo viví yo. Inicialmente era sentir que me movía mejor, sentir que no había dolor. Sin embargo, yo pienso que ya se iba haciendo ahí algún cambio. Me di cuenta también de que la respiración era algo básico en yoga y lo relacioné mucho con esa sensación de bienestar y con un cambio mucho más profundo que vino en mí. Cuando yo empecé a hacer yoga, yo no era vegetariana, por ejemplo. Y a raíz de meterme en esto, decidí, fue como gradual, era como que me fue llevando al vegetarianismo, pero aparte del vegetarianismo me fue llevando a un cambio verdadero, verdadero de vida. Yo siempre digo que si mi camino no hubiera sido el de encontrarme con el yoga, no estaría el día de hoy siendo la mujer que soy y con las vivencias que he tenido y que agradezco, a que algunas han sido muy fuertes, pero que agradezco profundamente. Entonces me empecé a interesar mucho en la respiración. ¿Cómo es que esa función tan física que yo aprendí en mi formación médica, como presiones de gases, presión de oxígeno, presión de CO2 y todo esto, podía ser tan ignorada, tanto de parte médica, porque solamente la veíamos como un aspecto fisiológico desconectado de todo lo demás, pero también en la vida en común. Una de las cosas que me ocurrió una vez es que cuando les decía cómo respirábamos en yoga, todos decían, es que en yoga respiran raro, respiran al revés, no lo hacen bien casi casi, ¿no? Entonces
me fui metiendo a ese tema de, bueno, ¿qué es la respiración realmente? Sí, desde el punto de vista de la fisiología, pero una fisiología relacionada con todo esto que yo estaba descubriendo en yoga y que me interesaba mucho. El A ver, darme ahí te cuenta, por interrumpo. ejemplo, Te interrumpo sí, tantito para un par de notaciones que a lo mejor enriquecen lo que quiero escucharte, ¿no? Fíjate que yo he hecho parafraseando otras cosas, digo que la respiración es biológica, ¿no? Es una cuestión que los animales respiran, nosotros respiramos, vivimos en una sociedad con muchos grados de neurosis y de estrés y de enfermedad. Entonces se vuelve un acto biológico no consciente, pero la respiración del yoga es como una cuestión de aprendizaje cultural. Es como abrevar todos los saberes y las experiencias de cientos y miles de años y se vuelve una respiración aparentemente no natural, pero es verdaderamente profundamente natural. Es como que respirar es biológico, hacer pranayama es un acto de aprendizaje cultural. Y algo que me acabas de decir que quiero subrayar, a lo mejor lo quieres enfatizar, es el tema de que no nos damos cuenta de nuestro propio cuerpo. Esa es la primera experiencia del yoga. Es muy fuerte. Van pasando los días, los años, y no te das cuenta que no te das cuenta que te estás haciendo pedazos, que estás dejándote influir por la neurosis, el estrés y el día a día, ¿no? Entonces, ahí me paro tantito para que vi que ibas a entrar en el tema de la anatomía y de cómo esto tiene impacto, para ver si vamos haciendo un diálogo. Adelante, por favor. sí, claro, es que es muy interesante todo eso que dices, porque aparte, fíjate, lo dices muy bien, el respirar es un acto automático, lo genera el sistema nervioso autónomo. Gracias a Dios, porque si tuviéramos que focalizar la atención en la respiración, pues nos moriríamos. Entonces, Claro. la respiración necesita ser un acto que no esté condicionado nada más por la voluntad. De hecho, generalmente el no darnos cuenta, yo pienso que está en esto, y ni siquiera soy consciente de mi respiración, porque Ujú. la conciencia de nuestro cuerpo, para mí, la respiración ha sido el hilo conductor de muchas cosas. En algún momento en el taller, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Y yo decía, es que, a ver, si no te das cuenta ni cómo respiras, ¿cómo pretendes sentarte a meditar? No hay manera, ¿no? Primero que nada debe de haber ese hilo conductor que es la respiración y que como un acto que está en nuestro cuerpo, que se da en nuestro cuerpo, podemos hacer consciente lo inconsciente y podemos hacer voluntario eso involuntario. Y no todos los sistemas de nuestro cuerpo nos permiten hacer voluntaria una acción que es gobernada por el sistema nervioso de lo involuntario, por el autónomo. Entonces es Claro. un gran regalo que nos dieron, es un tesoro que tenemos porque la respiración tiene esos dos componentes. Entonces, si le entramos por medio de la voluntad y por medio de la conciencia, estamos hablando de pranayama básicamente, y estamos hablando de que esto deja de ser solamente un acto que permite que las células se oxigenen para que puedan realizar sus procesos metabólicos y se convierte en algo muchísimo más profundo, ¿no? Que de repente Doctora, decimos, sí. una cosa, perdón que te interrumpa, una cosa que a mí me impactó mucho desde mi ignorancia reconocida, es cómo el pranayama genera procesos de purificación celular, estímulo al sistema nervioso. A ver si nos comentas un poquito, porque luego son temas desconocidos, según me ha insistido mucho Mati, que ahorita le voy a hacer unas preguntas también. Perfecto, sí, claro que sí. Entonces, la respiración tiene, por supuesto, toda una función en el cual, a nivel de cada una de nuestras células, si queremos ser reduccionistas, de repente hablamos de respiración, les digo en los talleres, decimos respiro y automáticamente nos llevamos las manos a la zona donde estarían los pulmones y a la parte de adelante, ni siquiera a la parte de atrás donde hay un montón de tejido pulmonar también. Entonces, la respiración finalmente permite que cada una de las células
realice sus funciones como tiene que realizar. Y es una función de depuración también. Por ahí ya han dicho que todas las enfermedades, directa o indirectamente, deben de estar relacionadas con un mal proceso de oxigenación y de respiración, por lo tanto. Fíjate que esto me llama mucho la atención porque hay un tema que se habla mucho ya en el yoga, de cómo todos los días, cada minuto, respiramos 13 a 17 veces por minuto. Y vinculado con esa como espiral, como turbulencia de respiraciones inconscientes, también surgen un montón de pensamientos y de emociones, ¿no? Y aquí me gustaría comentar 2 cosas para ver tu respuesta, ¿no? Un practicante, tú lo sabes muy bien, de yoga, en una primera introducción puede estar haciendo de 17 o 13, cambiar a 2 respiraciones por minuto. Y hay un proceso de oxigenación diferente, hay un proceso de depuración diferente, pero va muy ligada con la transformación y la ecuanimidad emocional y mental, ¿no? Entonces, cómo la respiración se vincula con el estrés y con el sistema nervioso. A ver por ahí, ¿qué nos puedes comentar? Wow, ese es todo un tema, ¿eh? Si tienen como 2 horas para que... No, no es cierto, vamos a decirlo someramente. Pero es que la respiración también es una de las funciones que están directamente relacionadas con el sistema nervioso. Y les decía esto, tenemos las 2 opciones. El sistema nervioso autónomo, que está regulado directamente en una zona de nuestro cerebro donde no somos conscientes y donde no es voluntario, a nivel del puente cerebral. Ahí hay varias zonas en donde se regula la cantidad de respiraciones, las apneas, un montón de cosas. Por ejemplo, pónganse a ver qué sucede si un día de ir caminando lentamente de repente tienes que correr. Cuando tienes que correr, tú no estás pensando que necesitas mayor cantidad de oxígeno y que por lo tanto tienes que aumentar las veces que respiras en un minuto. Y eso lo hace tu sistema nervioso autónomo, se adecúa, porque finalmente la respiración es un gesto que se va adecuando a cada parte de nuestra vida. No es la misma respiración cuando estás estresado que cuando estás relajado, cuando estás meditando que cuando duermes. No es la misma cuando estás enojado. Entonces, todo eso se da automáticamente, sí, pero tenemos la opción también de que el sistema nervioso somático, de manera voluntaria, entre. Ahí es donde está lo que nosotros decidimos. Entonces, en el sistema nervioso, en el autónomo, tenemos 2 partes muy importantes que seguramente ustedes ya las han escuchado. El sistema nervioso simpático, que es el sistema del estrés, de la huida, es un switch de emergencia que se enciende cada vez que te encuentras en riesgo tu vida, en riesgo tu salud, lo que sea. Y su contraparte, como todo, es el sistema nervioso parasimpático. Para significa un lado, al lado del simpático. Y el parasimpático es este sistema de restauración. Entonces, debiera ser que cuando nosotros tenemos alguna situación que nos ponga en riesgo, el sistema simpático se enciende y se enciende con un montón de hormonas y con activación a nivel cerebral, sobre todo de una parte que está en el sistema límbico, que se llama la amígdala. Y la amígdala cerebral es la primera que brinca y activa toda esta cascada de hormonas que tienen que ver con el estrés y todas las adecuaciones que hace nuestro cuerpo para que huyamos o para que peleemos o de repente para quedarnos congelados. Es algo que a nosotros no nos sucede. Como mamíferos podríamos hacerlo, pero hay una situación distinta ahí que de repente hace que nosotros no tomemos, bueno, que no sea tan frecuente que como activación simpática simplemente nos congelemos. Pero esa es otra cosa que seguramente en algún momento platicaremos. Claro que Entonces, sí. entonces,
Fíjense cómo estas dos partes, simpático y parasimpático, se están ayudando. Ya se encendió uno, ya nos estresamos, ya las hormonas, hay mayor cantidad de energía para que podamos huir o que podamos pelear. Y entonces, cuando se resuelve esto, en nuestros hermanos, los otros mamíferos, pasa un tiempo determinado en que van disminuyendo los niveles hormonales y todo va volviendo al estado basal, le llamamos nosotros, o sea, la normalidad, por llamarle coloquialmente. Y entonces el sistema parasimpático es el que empieza a encenderse y el sistema parasimpático dice, todas esas funciones que dejaste esperando porque estabas en un estado de alerta, de huye por tu vida, como por ejemplo la digestión, las secreciones de algunas glándulas, entonces otra vez se vuelve a activar y te vuelve a decir, pues aliméntate, reprodúcete, haz todo aquello que no es tan importante cuando hay una urgencia. Y así sucede en los animales. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros seres humanos? Nosotros como humanos, lo que se ha visto y el problema de la activación del sistema simpático no es que sea malo, ¿eh? Dicen es que vivimos con estrés, qué horror el sistema simpático. No, es la manera en que lo estamos manejando. Como somos seres pensantes, nuestro estrés, bueno, nuestra activación simpática no termina cuando aquello que nos amenaza cesa, porque muchas de las cosas que nos amenazan son imaginarias, ni siquiera existen. Y entonces, por lo tanto, estamos en una constante activación simpática. A mí me da un poco de ternurita, tengo que decir, cuando alguien me dice, ay, ¿y practicas yoga? Sí, practico yoga. Ah, eso es como para manejar el estrés, ¿verdad? Y yo digo, lo dicen tan a la ligera como si manejar el estrés fuera poca cosa. Si tú aprendes a manejar el estrés, seguramente el estado inflamatorio de tu cuerpo va a disminuir, tu insomnio va a mejorar, las enfermedades que tienes también, las que probablemente tendrías, no se van a presentar, vas a tener menos probabilidad de tener enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas e incluso voy a irme más allá de que te dé cáncer, porque todo esto está relacionado también con el sistema inmunológico. Muy bien. Entonces, es importantísimo. Sí, fíjate que platicamos para que se den cuenta de lo que van a tener frente. Le voy a hacer una pregunta a Mati, porque resulta que así como ven a la doctora que nos deja, que no queremos que siga hablando y que no pare, es muy importante que entremos todos los profesores de yoga a este seminario, y yo lo digo con mis, ya me da pena decirlo, pero con mis, ¿qué será? 50 años de experiencia de práctica de yoga continua, en donde humildemente me vuelvo a cada rato alumno de la doctora Yara Oteiza, del maestro Eduardo Soto, del maestro Francisco Cervantes, del maestro Nico del Valle, que son nuestros profesores muy experimentados, del doctor Christian Herbert, que por ahí seguramente nos escuchará. Entonces, vamos a abrir una nueva generación de un seminario de Pranayama, y básicamente es, vamos a estudiar la respiración, vamos a pasar al pranayama y vamos a llegar al pranayama meditativo, que le llamamos pranasanyama. Es un seminario que dura 8 meses, una sesión al mes. Voy a dejar que Mati nos platique un poco de eso, pero empezaría con una pregunta a Mati. Mati, tú entraste a este diplomado después de ser como la gurú o la profesora emérita del yoga en Chiapas, y de repente se quedó como asustada de lo que estábamos hablando, pero queremos hacerlo de manera muy didáctica. Si no quieres platicar, Mati, ¿cuál fue tu experiencia al entrar en este seminario que no faltabas y cómo está construido? ¿Cómo nos podrías platicar de esto? Hola, pues lo que escuchando a Yara siempre da mucho gusto seguirlos escuchando. Como bien le he dicho, maestro Adrián, a mí me da mucha felicidad escucharlo. Y esos 8 meses no faltaba porque la verdad es un regalo de Dios poder estar ahí y descubrir los temas, pero además de una manera tan didáctica. Cuando me invitó el maestro dije, Dios santo, si apenas si le entiendo el pranayama, yo voy a meter al prana sanyama. O sea, yo estaba espantadísima el primer
día de clases. Y ahorita que estabas mencionando, Yara, este asunto del manejo del estrés, me acuerdo que los primeros podcasts que hicimos con el maestro Adrián en enero, febrero, bueno, en febrero, a partir de febrero, después de eso empezó el seminario, que está distribuido de una manera tan didáctica, tan sencilla, que es como a cucharadas, porque estoy segura que así como yo trabajaba ya el yoga físico, no me había metido más a esta parte meditativa. Cuando terminamos el taller hace apenas uno en marzo, en la primavera, dije, ay, yo quiero más. O sea, se me hace que esto le falta una segunda, una tercera parte, porque como que apenas estás quitando la maraña de la pantalla que se te pone sucia y lo estás apenas emprendiendo y yo me quedé como que así, pero empezó otro seminario que está también relacionado y que también estoy bien emocionada de estar ahí. Y yo creo que este seminario lo deben de tomar sí o sí todos los maestros que son tutores de yoguismo para que las nuevas generaciones que se están capacitando sepan qué es esto del pranayama al pranasayama. Y la forma tan sutil que tiene Yara para explicarte en pantalla, así, con gráficas de médicos y que te lo explica tan, pero de manera, yo me quedaba y no me dejaba mentir mi familia, cada domingo o el sábado. Oye, ¿qué crees? Que acabo de descubrir esto de la respiración, porque justamente estaba saliendo de un tema de respiración el año pasado. Yo por eso pienso que es un regalo de Dios, porque llegó Yara, llegó el doctor, yo digo que el maestro Adrián es un doctor también, porque de verdad que hace que sanes de muchas maneras. Yo nada más lo escucho a él y yo no tengo insomnios. Yo tenía insomnios antes de empezar los podcasts, me acuerdo que empezamos y dije, ¿cómo voy a Tan hacerlo? aburrido soy. No, me calmaba. Los insomnios eran por una cuestión de preocupación o de ansiedad. Y me acuerdo que yo me levantaba a 2 o 3 de la mañana siempre. Entonces, cuando me pasaba eso, y me dijo una vez el maestro, cuando no le entiendas un tema, porque esa es la ventaja de este seminario, que lo puedes ver grabado, lo traes en un drive, lo ves a la hora que quieras. Y Ay, yo me aprovecho levantaba. esto que estás diciendo para decir, miren, nosotros les mandamos un artículo antes de la sesión. La sesión es una vez al mes, 4 horas en la mañana del sábado, 4 horas en la mañana del domingo, te queda libre todo el sábado y todo el domingo. Luego te damos las placas que hemos utilizado. Luego todo queda grabado para que a las 3 de la mañana, como Mati, te levantes y repitas alguna sección. Entonces, muy didáctico y va dirigido a alumnos de yoga, a gente que no practica yoga y que quiere interesarse con una transformación importante en su vida a través del yoga. Y también, como dice Mati, para todos los profesores, tutores, que es fundamental. Estamos avanzando porque yoguismo no es una escuela de doctrina, sino es de investigación y exploración. Nuestro objetivo fundamental es la didáctica. ¿Y cómo se transformó tu vida entonces, Mati, con estos cursos? Bueno, ahorita que me daba dando cuenta, ya no me levanto a las 3 de la mañana, ya te veo en otros horarios, maestro, porque, y cuando me agarra todavía por ahí las cuestiones de ansiedad, yo creo que mucha gente padece de esto después de la pandemia o antes. Sí. Agarro algunas de las técnicas que ya sabemos, que aprendimos en este seminario de pranayama, el pranasayama, que ya es más la parte meditativa, la parte pues de la energía. Y cuando le he platicado a mis compañeros como que no me entienden porque se enredan todavía con la parte nada más de pranayama o respiración vital y mejor no me meto en otros temas porque tal vez yo sí ya le entendí o creo que ya le entendí o puedo seguir aprendiendo más para poder algún día compartirlo, pero en este momento lo estoy haciendo para mí. Entonces, creo que es un seminario que sí o sí lo tienen que llevar y si nadie ha escuchado hablar de este tema y se interesa, pues éntrenle, porque así como lo explica Yara, la verdad es que es así como cuando te vas al kinder y con figuritas y le puedes preguntar si tienes alguna duda con toda la confianza en Maestro Adrián. Al siguiente día te da un repaso del repaso en Fíjate los que seminarios, padrísimo. aquí voy a hacer un paréntesis para introducir otra pregunta a Yara. Fíjate, Yara, que hay como 3, 4 temas que a mí me impactan mucho. Por ejemplo, la primera vez que supe que cuando una persona se cae de un edificio, a veces no sufre porque todo su aparato entra en pausa, deja de respirar, tiene como una pausa y entonces bloquea la percepción de lo que está atrozmente viviendo, ¿no? Otra cosa importante es cómo hay técnicas muy sencillas que parecen como fantásticas, que respiras por la narina izquierda de una cierta manera y puedes disminuir
un gran porcentaje de dolores de cabeza sencillos, ¿no? Que no sean crónicos. O cosas como que a través de ciertas técnicas de respiración logras purificar y están vinculadas con emociones. En la en el pranayama hablamos de educarnos con 4 momentos respiratorios: inhalar, retener el aire, exhalar, quedándonos sin aire. Lo digo de la manera más sencilla. Cuando te quedas con aire y cuando te quedas sin aire, lo que nosotros denominamos kumbhaka, surge una conmoción anatómica, fisiológica, emocional, mental, como aprender a hacer la pausa, que luego parece como que son pensamientos místicos. A ver qué nos puedes decir de estos balazos que te di y cómo está vinculado con los diafragmas, que tú sabes que eso me apasiona mucho. El diafragma que conocemos que está vinculado con el plexo solar y un montón de funciones. A ver cómo me respondes eso, que es una pregunta muy compleja en su profundidad en términos de contenido. Híjole, pues sí, sí fueron como que varias cosas ahí, pero vamos viendo. Bueno, es que sí, es muy interesante todo esto. Como tú decías, la respiración tiene esas fases que ya dijiste. Y también es bien interesante ver qué pasa de cuando terminas de inhalar, hay esa pequeña pausa que le llamamos, y después empiezas a exhalar. ¿Cómo se da ese cambio? Hasta la manera en que se da ese cambio tiene mucha importancia en lo que pasa a nivel cerebral. No es lo mismo cuando tu respiración ya es más suave y fluida y parece que automáticamente vas transitando en cada una de las fases de la respiración, a cuando de repente en los alumnos que están empezando sus clases de yoga o que están ahí haciendo sus pininos en pranayama y les dices, a ver, ahora inhala y retén y hacen y se quedan y exhala. Y entonces la intención es suavizar todo eso, porque cuando hacemos eso, la actividad cerebral sí definitivamente cambia. Y entonces hay ciertas zonas que se activan cuando tu respiración es de una u otra forma. Y eso tiene mucho que ver con cómo percibimos, cómo percibimos emocionalmente lo que nos está pasando, porque finalmente el sistema nervioso también está relacionado con todo eso, nuestro cerebro, que es maravilloso. Y por otro lado, este tema de los diafragmas, voy a decir, generalmente pensamos que tenemos un diafragma, el diafragma respiratorio, que es el que tenemos aquí, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y lo vemos así nada más. Pero si ustedes se fijan, diafragma en sí, la palabra diafragma lo que conlleva es algo que tabica, algo que tapa, que de alguna manera organiza también por medio de, eso es el diafragma respiratorio, es un músculo plano que lo que hace es cerrar una parte para tener una cavidad torácica y una abdominal, pero no es que las deje separadas, al contrario, es súper importante. Yo siempre les he dicho que son como vecinos, que tienen mucho que ver cómo funciona el abdomen para ver cómo va a funcionar tu respiración, porque qué le está haciendo al diafragma respiratorio. Y el diafragma respiratorio es el principal músculo de la respiración. Sin embargo, en nuestro cuerpo tenemos varios diafragmas que se relacionan con la respiración también y que no es lo mismo cuando inhalas que cuando exhalas. Entonces, empezando desde la planta de los pies, imagínense ustedes que esa planta de los pies forma un diafragma que es el que nos arraiga a la tierra. Y de ahí subimos y tenemos otro diafragma, el diafragma perineal, que son también un conjunto de músculos que forman un tabiquito muscular que cierra esa parte de la pelvis y que se relaciona muchísimo con el trabajo que hace el diafragma respiratorio. Y si subimos, pues está el diafragma respiratorio del que ya hablamos, y después tenemos otro diafragma muy, muy interesante. Tenemos un diafragma a nivel de glotis, ahí donde están cuerdas vocales, y eso también, imagínense, y es el instrumento musical que tenemos cada uno de nosotros, y es esa parte de nuestra anatomía
que nos permite expresarnos, que nos permite hablar. Y que aparte de todo, la estimulación de este diafragma está relacionado con un nervio craneal que seguramente ustedes han oído, porque aparte está de supermoda, ¿eh? Es el rockstar del momento, el famosísimo nervio vago. Y el nervio vago es el principal representante del sistema parasimpático, nada más y nada menos. Ese del que hablábamos, que es el sistema restaurativo. Luego entonces por eso pasa que cuando cantas o cuando haces alguna respiración que tiene que ver con vibración en esta zona de tu cuerpo, pareciera como que el estrés se va diluyendo y entonces entras en un estado de mayor restauración del cuerpo, de mayor tranquilidad. Y al final tenemos otro de los diafragmas. Nuestra bóveda craneal también forma un diafragma, que claro es un diafragma mucho más, que no se mueve como los otros diafragmas porque es un diafragma óseo, pero que finalmente también es una resonancia con todo lo que está pasando. Y de esa manera, pues definitivamente afecta lo que pasa en el sistema nervioso, en el cerebro. Bueno, como se han dado cuenta, la doctora Yara tiene una expertise, una experiencia enorme y una capacidad didáctica que es muy, muy estimulante. Lo que decía Mati, y lo repito yo, es muy importante que salgamos de esa medio soberbia de que ya lo sabemos todos y que estamos repasando. Este seminario, yo estoy seguro, por ejemplo, que Matilde lo va a volver a tomar porque no es suficiente que lo escuches o que tomes una primera información. A veces hay conocimientos que hay que estar repitiendo y llega el momento en que conectas varias cosas que están este, no conectadas en tu conciencia y cambia tu vida. Entonces yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a que corran la voz de este seminario que para mí es como uno de los seminarios más importantes que está promoviendo la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo. La Asociación de Yoga y Yoguismo tiene 3 programas de capacitación, todos registrados en la asociación más importante de yoga del mundo, que es Yoga Alliance, en términos de certificación. Y uno es que tenemos una formación básica de pranaya. Luego viene, y esa formación del profesor dura 200 horas. Luego viene un abanico enorme, tenemos como 35 diplomados de especialización en lo que quieras y vas juntando 300 horas para llegar al tope de 500. Pero además tenemos una tercera certificación que es como capacitación continua con certificación de Yoga Alliance, que por sus siglas en inglés se llama YASEP, y estos seminarios se certifican en cualquiera de los 3 niveles, como para completar tu formación, para actualizarte o para concluir una etapa superior de la práctica de pranayama. Mira, me quedo con un tema como para que vayamos concluyendo. A mí se me va siempre como un respiro porque tanto Yara como un servidor estamos acostumbrados a hablar 12 horas sin parar, sin que nadie se desmaye, pero estos podcasts son muy rápidos. Entonces, un momento que a mí me pareció muy interesante de oídas de amigas de la doctora Yara Oteiza es cuando la doctora Yara Oteiza se vinculó con temas de desarrollo humano, de cuestión emocional y luego de meditación. Y aquí hago una pregunta con una reflexión. El 80 o más por ciento de las enfermedades son psicosomáticas o tienen un origen psicosomático. Inclusive los accidentes, muchas veces son por cuestiones emocionales, ¿no? Las adicciones, etcétera. Entonces, toda, toda experiencia emocional está vinculada con una respiración, sea placentera o sea destructiva. Y esta primera idea me gustaría que la comentaras. Y luego, ¿cómo va cambiando tu vida cuando aprendes a poner atención? Lo que Yara nos insiste mucho de atención plena y que tiene que ver con diversas tradiciones. Ella se ha enfocado a algunas en especial. Poner atención a tu cuerpo, poner atención a tus emociones, poner atención a tus pensamientos, poner atención a tu mente. Ahorita, por otro tema, estoy estudiando mucho cómo mucho de nuestra salud tiene que ver con nuestras relaciones que son tóxicas o nutrientes. Y lo interesante, y ahí te hago la pregunta muy abierta, Yara,
cómo la respiración nos ayuda a darnos cuenta de nuestras emociones, de nuestros estados de crisis, de nuestros estados de neurosis también. Sí, es súper interesante. De verdad que es algo que no se agota, además, Adrián, porque cada vez que empiezas a leer, te enteras de más cosas. Y vivencialmente creo que también a cada uno de nosotros que tenemos la fortuna de estar en este camino de yoga, nos ha enseñado demasiado. Entonces, fíjense que las emociones, se empieza a estudiar la respiración y la vinculación con lo emocional y se dan cuenta que hay ciertos patrones. Ya ven que a los científicos les gusta todo revisarlo y que esté todo perfectamente bien sistematizado. Entonces, se dan cuenta que cada emoción genera un patrón respiratorio distinto. Es decir, tu respiración cuando estás enojado no es la misma respiración que cuando estás alegre, que cuando estás estresado. Entonces, es muy importante todo esto porque si somos capaces de observar nuestra respiración, indirectamente estaremos dándonos cuenta de lo emocional. La respiración vive en nuestro cuerpo físico, lo dijimos, aunque permea mucho más profundo. Y la emoción, yo les pregunto, ¿dónde vive la emoción? La emoción vive también en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo sabes que estás enojado? Porque se te acorta la respiración probablemente o porque sientes nudo en la garganta o son diferentes sensaciones. Y cada quien tiene distintas sensaciones, pero más o menos vienen de lo mismo. Entonces, si te conectas con la respiración, te conectas con las sensaciones corporales que se están generando y de esta manera eres capaz de darte cuenta de cómo estás emocionalmente y de vivir más plenamente cada emoción, pero también de darte cuenta cuando estás enojadísimo, que el enojo no tiene nada de malo, como todas las emociones nos sirve para algo, pero nos sirve en la medida de que te puedas dar cuenta. Cuando no te das cuenta y ese enojo se te va la ira, pues seguramente ya pasó algo que no querías que pasara, que ni siquiera te diste cuenta, porque vivimos como desconectados precisamente. En meditación le llaman en piloto automático y los neurocientíficos también han tomado esto, el famoso piloto automático. Es cuando el cerebro está con una actividad bastante irregular. Y fíjense cómo la respiración, lo primero que hace cuando inhalas es sincronizar la actividad neuronal. Y de ahí es la idea de que puede surgir esa atención focalizada, que le llaman los neurocientíficos y que nosotros le llamamos pues la atención plena, básicamente. Entonces, ahí está esa pausa para hacer consciente lo inconsciente y que tiene que ver de nuevo con estructuras profundas de nuestro cerebro, que son las que gracias a la respiración y gracias a toda esta sincronización neuronal se encienden. Y entonces ya podemos acceder a ese me estoy dando cuenta que me doy cuenta, la metacognición que le llaman, y no vivir nada más en nunca me di cuenta, pasó mi vida y nunca me di cuenta de nada. Claro. Fíjate que una cosa que quiero subrayar para todas las personas que nos escuchen es que en este seminario tenemos además una propuesta muy interesante porque cada sesión hacemos una práctica específica o varias, cuando menos una muy concreta en donde vamos combinando las posturas de yoga con las respiraciones. Y esto es algo que tiene que ver con nuestra visión a largo plazo. Yo lo digo no desde el lenguaje médico, sino desde el lenguaje de la metáfora, ¿no? Los grandes yogis de Occidente y de Oriente descubrieron que nuestro cuerpo tenía una estructura geométrica, es decir, puntos de tu cuerpo que son muy frágiles, puntos de tu cuerpo que son muy fuertes. Y las posturas de yoga y el pranayama van logrando equilibrios y puntos de apoyo para poder acceder a esto de lo que habla la doctora Yara, de una conciencia plena,
fortalecer tus fortalezas, disminuir tus debilidades, ¿no? ¿Cómo hago para enfrentarme a una crisis emocional? Y de repente es impresionante con 2 3 movimientos de lo que para los que saben que nos escuchan, banda, mudra, postura, pranayama, pausa, y paras un torbellino sin dejar de estar participando, pero no neuróticamente, no de esta manera. Quiero ser muy enfático que el próximo 13 y 14 de junio vamos a arrancar esta nueva etapa. Yo quiero invitar, me voy a arriesgar, a invitar a todos aquellos que ya tomaron algún curso de pranayama y a los que no, más. A los que tomaron el primer seminario de pranayama, que se vuelvan a anotar. Yo me voy a anotar porque voy reflexionando y les digo pues no con pena, pero sí con asombro. Después de 50 años de estar metido de cabeza en el tema del yoga, voy descubriendo puntos de apoyo o enlaces que no había hecho. A mí me gustaría, Mati, que nos platicaras como tú, que además que eres nuestra comunicadora estrella, pero eres alumna cotidiana de yoga. ¿Qué nos recomiendas a los alumnos que están dudando de entrar a esta experiencia? Pues yo definitivamente se los he dicho a varios, no lo deben de pensar, deben de escribir aquí en Yoga en Cientos Comunidad o acercarse con el coordenador y de una vez apartar el lugar. Que pueden entrar, no sé, 1000 personas tal vez, están entrando, no sé, 50, 60 personas. Este tema de verdad no se debe de perder. Si ya practicas yoga, si estás todavía en yoga de gimnasio, como decía Yara, pues con más razón, entérate que hay más allá, algo que te va a cambiar tu vida. Y si tienes la fortuna de tener a los maestros aquí, como Yara, que ahorita esto más que un podcast se convirtió en una masterclass de la respiración. Yo estaba escuchando y digo, ay, también eso lo platicó en el diplomado y bien lo dijiste, maestro Adrián, y te agradezco que lo digas, que podemos volver a entrar los que seamos reprobados, ¿verdad? Pero que volver a escuchar el tema desde otra perspectiva más clara, porque no era lo mismo el primer taller de pranayama cuando comenzamos en abril del año pasado, ahora en marzo que se terminó, ay, le descubrí tantas cosas y que yo, wow, o sea, y me acuerdo la primera vez que hicimos una práctica con Carla Vianey y que dijo tus bandas y luego vas a respirar y vas a hacer los pranayamas y luego, o sea, de verdad dijimos, ¿qué? ¿Cómo? Vamos a respirar con los bandas y la gente que ya tiene entrenamiento de yoga más profundo, pues estará de acuerdo, como dice el maestro Adrián, entiende qué son los bandas, entienden pues la parte del pranayama, porque luego para poder llegar a las asanas, haciendo un cerro boca abajo, haciendo algunas de las asanas que ya conocemos y haciendo pranayama y aparte haciendo bandas. Entonces, cuando se lo platiqué, algunas compañeras me decían, no, el pranayama se hace aparte y las asanas se hacen aparte, ¿no? Entonces, esto es un nuevo enfoque, es una realidad que hay una fortuna en estos seminarios de poder actualizarte, pero de aprenderlo de una manera diferente. Así que si lo están todavía pensando, yo digo que ya aparten su tiempo. No hay pretexto de que no puedo porque se va a casar mi tía, o sea, queda grabado, lo vuelves a escuchar, cortas ese pedacito, lo pones en tu pantalla. Yo la verdad lo vuelvo a escuchar varias veces porque no sé si te pasa, Yara, pero así como ahorita lo que acabas de mencionar algo ahí me quedó como muy claro. Voy a volver a escuchar el podcast para volver a entender esa parte. Tienes que volver a ser consciente de lo que estás escuchando. No es lo mismo que pasa desapercibido esto que hoy estamos viviendo, que es un regalo para todos los escuchas que están viendo este podcast o que lo van a ver o lo van a escuchar después, porque algo seguramente les va a cambiar, ¿no? Entonces, si Fíjate no han que hecho yoga en profundidad, ahí está la oportunidad. acabas de decir algo muy importante, todas las clases quedan grabadas y nuestros alumnos tienen acceso a una plataforma donde están las prácticas, las lecturas, las imágenes que usamos, pero además la grabación de toda la clase. Esto nos ha pasado mucho y nos ha facilitado porque alumnos que de repente, por ejemplo, ahorita tengo 2 alumnos queridísimos que están en Europa porque se casó su hija, sus hijos, y están escuchando a su hora, en su horario, la repetición de la clase, ¿no? Y mantienen a través de un grupo en WhatsApp el contacto con nosotros. Esto es muy importante. Fíjense que eh, tenemos una clase de 7 a 11 de la mañana el sábado y de 7 a 11 de la mañana el domingo, muy temprano, pero es un horario muy bueno para la práctica pranayama.
pero lo hacemos en este horario para tratar de adaptarnos, porque tenemos alumnos desde Santiago de Chile, de Argentina, de Portugal, de Francia, de España, de Estados Unidos, de toda la República Mexicana, de muchos países. Ahora mismo aprovecho este comentario que estaba yo, a ver si lo encuentro, porque ya estamos en punto de que tenemos que ir cerrando, pero en esta misma sesión, aquí está. Déjenme aprovechar un momentito. Aquí estamos. Ok. Sí, quiero saludar al maestro Eduardo Soto que nos está viendo, Nacheli Orozco de Chiapas, eh, también está María Pilar de Venezuela, Herminia Herrera de Colombia, Rocío Linaje. Estoy mencionando a los que reconozco, Ricardo Fondis y María Teresa que están en Jalisco, Esther Mora que está en Guadalajara, hay gente de Argentina, de Bolivia, en fin, no tengo todos los datos, pero este es un seminario internacional que se da en línea y esto nos enriquece mucho porque nos han pasado cosas muy simpáticas, creo que Matilde estaba ahí cuando de repente estoy dando una clase y veo a unos alumnos que están en Ciudad del Carmen, Campeche, no Playa del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, que no es una sala de yoga muy bonita ahí, y me dice, es que déjame acomodar el aire acondicionado porque estoy a 40 grados bajo, sobre cero. Y de repente me dice una alumna que está en Alberta, Canadá, yo estoy a 40 grados bajo cero. Y estaban tomando la misma clase, ¿no? Es impresionante lo que nos ha generado esta forma de comunicación. Así pues que yo le agradezco muchísimo a la doctora Yara Oteiza y a Matilde Villalobos para que nos hayan acompañado. Vamos a estar informando mucho de este seminario, no lo olviden, 13 y 14 de junio arranca la nueva etapa. Puedes acercarte a nuestras redes sociales, estamos en Facebook como en este momento, estamos en Instagram, estamos en Spotify. Puedes hablar con el coordinador con el que te formaste si eres miembro de la asociación. Lo digo porque hay más o menos 25,000 alumnos de yoguismo a esta fecha y algunos son de que iniciaron su formación hace 15 años, 10 años, 5 años o que ahorita están en formación o en actualización con tu coordinador y yo siempre bromeo en serio y de verdad, si no quieres hablar con tu coordinador porque ya rompiste relaciones, habla directamente con la sede central porque nosotros te apoyamos y conciliamos el conflicto si es que lo hay. Esto lo digo de broma, pero lo digo para que no esté supeditado. Comunícate en nuestras redes sociales. Estamos todavía a buen tiempo, 4 semanas casi, de que vamos a arrancar este seminario. Te invitamos con mucho gusto, con mucho placer. Es de nuestros programas didácticos que para mí, y creo que ya lo notaron para Yara, es muy gozoso hablar de estos temas. No nos aburrimos. La gente me dice, ¿cómo tienes 50 años hablando de lo mismo y te emocionas? Pues tengo testigos múltiples de que yo soy un apasionado de la investigación y de tratar de transmitir esto que es oro molido, como nos ha dicho Mati. No sé, doctora, si quieres decir algún comentario final y luego ya, Mati, y vamos cerrando este podcast. Te agradezco mucho. Bueno, agradecerles a todos los que están acompañando, agradecerte, Adrián. Esto ha sido una gran experiencia también para mí. Yo te comentaba en algún momento que de repente pareciera que la ciencia y el conocimiento de Oriente están peleados o de alguna manera no embonan, pero creo que en este seminario también nos dimos cuenta de que hay más relaciones de las que entendíamos y eso ha sido bastante nutritivo para mí y me tiene muy feliz el haber podido tomar también pues estos talleres que tú estuviste impartiendo, el estar escuchándonos, el estar dialogando y por otro lado también el escuchar a los alumnos porque nos ayudan a entender muchas cosas, nos hacen preguntas que de repente yo me quedaba así de, wow, pero qué pregunta, ¿no? Claro. Entonces ha sido una oportunidad muy grande y sí, me emociona y me encanta estar compartiendo estos temas con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos saluda Leticia Ramírez de Tijuana, Nacheli Orozco, ya creo que ya la había mencionado, de Michoacán. En fin, vamos a
a cerrar también con Mati. Pues yo nada más quisiera decirles una cosa. Hay mucha gente que anda trabajando ahí con cuestiones de pranayama de muy a la ligera, ven TikTok, ven YouTube, y pues no se confíen, de verdad pueden lastimar mucho a las personas, sobre todo si están pasando por una cuestión ansiosa, los van a lastimar de una manera terrible. Entonces, mejor capacítense. Esta es otra opción, si son terapeutas o creen ser terapeutas, pues mucha gente se llaman terapeutas y ni siquiera tienen una formación. No manejen así como que haz pranayama y nada más es la inhalación en un canal de la nariz, sino de verdad conozcan qué es la pranayama, y si quieren conocer qué es prana sanyama, del pranayama al prana sanyama es ese seminario, que de junio a enero seguramente va a haber una oportunidad diferente de ver el trabajo que están haciendo en manejos de respiración, y sobre todo si ya tienen pacientes, si son psicólogos y quieren mejorar y ayudar a sus pacientes, creo que esta es la oportunidad. Y si son practicantes de yoga, pues todavía con mayor razón hay que meterse en yoga en profundidad. Así que muchas gracias, maestro, por la oportunidad, de verdad agradecidísima de compartir esta tarde con Yara. Ojalá que antes de que inicie el nuevo diplomado, maestro, volvamos a tocar el tema. Creo que es un tema que da para mucho. Muy bien, nos saludan de Texcoco y de Colombia. De Francia también nos están saludando. Muy bien, de Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Vamos a arrancar con mucho entusiasmo esta nueva etapa. A todas y todos, yo les digo siempre, si tu vida no te lo permite en este momento, de todos modos corre la voz, que a mucha gente a tu alrededor le urge que lo invites a esta experiencia. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.